etc. Entonces, pasamos al fragmento siguiente sobre la fisis y lo que contiene la fisis como río. No es posible ingresar dos veces en el mismo río, según Heráclito, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por la vivacidad y rapidez de su cambio se esparce y de nuevo se recoge. Antes bien, ni de nuevo ni sucesivamente, sino que al mismo tiempo se compone y disuelve, y viene y se va. A mí me parece que este aforismo lo que hace es explicitar lo que en el otro está resumido, ¿no? El río es el mismo, pero no puedes ingresar dos veces y que sea el mismo, porque constantemente es diferente. Y ninguna cosa mortal, esto es, ninguna cosa de la fisis, permanece en el mismo estado dos veces, sino que se da un cambio que tiene una vivacidad y una rapidez, etcétera, que es infinitesimal, si se quiere. Y bueno, y en ese punto es que se da el ser. En ese transformarse constante, en ese procesarse constante, en ese tornarse diferente constante, es que se procesa el ser y la identidad en la fisis. Identidad que a la vez es una no identidad, de forma constitutiva. Luego el fragmento 49a. En los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no estamos. Claro, porque los mismos ríos son y no son. Y nosotros mismos, en tanto cosas de la fisis, somos y no somos. Esto es una radicalización de todo lo anterior. El punto era, en la fisis, incluida la propia fisis, las cosas mismas constantemente se tornan diferentes, constantemente se alteran, constantemente se transforman, constantemente se generan y destruyen, constantemente. Entonces, constantemente son y no son. Son en tanto se generan y no son en tanto se destruyen. Las cosas constantemente se están generando y destruyendo. En tanto se generan son, en tanto se destruyen no son. Entonces el ser es esa articulación, es esa conexión entre generación y destrucción y entre ser y no ser. Esta concepción de la fisis de Heráclito le va a permitir a Platón postular el mundo de las ideas. Porque ¿cuál es el razonamiento de Platón? O uno de los razonamientos de Platón para postular el mundo de las ideas. Bueno, si tenemos algo que participa del ser y del no ser, entonces tiene que haber ser absoluto y no ser absoluto. ¿Y el ser absoluto qué es? Las ideas. Entonces, Platón acepta que la fisis es y no es. Esto está en el libro 5 de la República, 475 480A, si quieren anótenlo, porque 400. Da 75 480A. Estoy
citando de memoria con muy poco margen de error. Libro quinto de República, hacia el final. Das cuenta del aspecto heraclitiano del pensamiento de Platón. En esta idea de que las cosas de la fisis son y no son. Participan a la vez del ser y del no ser. Igualmente, yo creo, ¿no? Sí. O sea, no soy ninguna especialista, por eso te pregunto. Sí. A pesar de que Platón pueda verse, pueda aceptar hasta cierto punto, y para la fisis, esta idea del ser, Como ser y no ser. claro, jerárquicamente no acepta esta idea desde el punto de vista de que esto es el ser. No, las ideas son el ser. Por eso, entonces hay como una cuestión de jerarquía en Platón. Por supuesto. Y, o sea, es heraclitiano, vamos a decir, hasta el punto en el que, bueno, si me decís que esto es el ser, te digo no, porque hay otro ser. No, claro. Él rompe con la premisa básica de Heráclito, es que el ser es la fisis. Platón rompe con esa premisa. Pero siguiendo ¿a quién? A Parménides. Claro. Sí, por eso digo, o sea, decir que Platón es heraclitiano para la fisis es tipo pobre Heráclito para mí, no sé, como que, claro. Es heraclitiano en el sentido de que entiende yo no entiendo que las cosas de la fisis son y no son. Claro, sí, yo lo entiendo. Pero participan del ser y del no ser. Con eso hace la prescripción de que por eso son jerárquicamente inferiores. Y son pseudo reales. Entonces a mí no me parece. Y la realidad son las ideas. Entonces, sabiendo eso, Sí. como que me Bueno. parece que. No, pero a mí me parece importante subrayar el componente heraclitiano del pensamiento de Platón, porque no es para nada menor. No es para nada menor y bueno, y está ahí en su ADN. Está ahí en su ADN. Por eso Claro. me interesa también tanto Heráclito y tanto Platón. Porque bueno, Platón es el que más recoge la influencia de Heráclito en la historia de la filosofía griega. Digo, después están los estoicos, etcétera, pero en términos metafísicos, o sea, sobre el ser, el que más se hizo eco de Heráclito fue Platón. En la filosofía presocrática, Heráclito no fue importante. No influyó a Empédocles, ni a Anaxágoras, ni a Leucipo y Demócrito. Y estamos hablando de señores filósofos, ¿no? Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito son señores filósofos que están a la altura de Platón, aunque se haya conservado muy poco de lo que ellos pensaron. El que fue realmente influyente en la filosofía presocrática fue Parménides. Parménides fue un shock y le dio estructura a la filosofía presocrática, a la física presocrática, le dio una agenda de problemas. Agenda de problemas que de alguna manera ya estaba reconocida y abordada por el propio Heráclito, pero Heráclito no fue sino una especie de marginal en la filosofía griega. Platón es el que lo toma. Bueno, lo toma para fines platónicos, pero lo toma. Es curioso que desde los filósofos... Digo, porque aquí, perdóname que te interrumpa, No. aquí ya tenemos problemas tremendos. ¿No? Claro. De la filosofía y de la física presocrática. Ahora sí. No, que es curioso esto que contás, porque en la actualidad sucede lo mismo. Los filósofos que son más o sea, que no respetan el principio de no contradicción o que tienen alguna postura en torno a eso, también son los más marginales en la filosofía. Y me parece como que da algo como curioso como a observar. O sea, estoy pensando en el posmodernismo, en el postestructuralismo, en la filosofía contemporánea, que yo qué sé.
ya en esa gente que no es muy querida. A veces. No sé, yo no los conozco, nunca los leí. Por eso. Ni los voy a leer, porque leo a Heráclito. Claro. No, pero mira, Eugene Fink, por ejemplo. Leo a Heráclito en vez de. No, pero no, una cosa que sí iba a traer a colación es, bueno, Heráclito no fue muy influyente en la filosofía griega, en otros filósofos importantes, salvo Platón, pero se formó una escuelita, la de los Heraclítios, que bueno, tenía cierta resonancia, y Platón nos da testimonio de estos, y entre estos estaba Crátilo, su primer maestro, en fin, y Aristóteles también nos da testimonio de que había una especie de hetaireia, se dice en griego, de fraternidad heraclitiana. Había una forma de, no escuela, pero, y bueno, que eran muy peculiares. Ninguno era maestro de ninguno, porque todos pretendían conocer todo por sí mismos y solo por sí mismos, como el propio Heráclito. Esto puede ser una burla basándose en Heráclito, que hace Platón, dicho sea de paso. Pero bueno, el punto es que hubo una hetaireia. Hetaireia viene de hetairos, compañero. Los del círculo socrático eran hetairoi, compañeros, y tenían esta lógica de formar hetaireia, como los pitagóricos, por ejemplo, o después los epicúreos, o la propia academia, o el liceo, círculos. Bueno, quería decir eso, que si bien no fue muy influyente, sino más bien marginal en la filosofía griega, Platón lo retoma, y además hubo un movimiento de Heraclítios del cual formó parte Crátilo, llevando un poco al extremo a Heráclito y desdibujándolo quizá. En fin, Heráclito es algo muy interesante, Crátilo es algo más bien banal. Pero sabemos poco de Crátilo igualmente. Sabemos a partir de Aristóteles y a partir del diálogo Crátilo de Platón, pero que no toca directamente los puntos ontológicos, que es por lo que más lo conocemos a través de Aristóteles. Ontológicos y epistemológicos. Según el testimonio de Aristóteles, Crátilo le reprochaba a Heráclito decir que no se podía entrar dos veces en el mismo río, porque según él no era posible ni siquiera una vez entrar al mismo río. y le atribuye a Crátilo la idea de que como todo cambia constantemente, es imposible la ciencia, la episteme acerca de esto, y es imposible incluso el lenguaje. Por lo tanto, la verdad. Entonces Crátilo se limitaba a señalar. Nos cuenta Aristóteles, digo. Bueno, basándose en los aforismos, en los fragmentos que comparan a la fisis y a lo que la fisis contiene con ríos, Platón en el Crátilo y en el Teteto le atribuye a Heráclito como eslogan definitorio la idea de panta rei kai uden menei. Panta rei kai uden menei. Todo fluye y nada permanece. Esto ya lo fotocopiaron, ya lo... Le sacamos fotos. Sí. Así que lo... Claro, para mí esa frase desde el punto de vista lógico es falsa, porque lo que permanece justamente es el fluir. Pero está,
No importa eso. Sí, no, está bien tu observación, está bien, pero el fluir no es una cosa. Claro. ¿Entendés? Ese es el punto. No es una cosa. No es una usía. El concepto que Claro, es como un el ejército. concepto que Platón va a oponer al concepto de génesis es el de usía, que significa entidad. Es lo que es en sí por sí. En Aristóteles, usía es lo que se traduce como sustancia. La concepción aristotélica de la sustancia es una concepción de la usía. Es lo que existe en sí por sí. Lo que tiene ser de forma absoluta y no relativa. Panta Rey Gai. Mene. Esto no es tan heraclitiano, porque Heráclito diría que las cosas a la vez, Rey y Mene. ¿Entienden? Heráclito diría que no que todo fluye y nada permanece, sino que todo fluye y todo permanece. A la vez. Con lo cual ya tenemos un buen punto contra la lectura platónica de Heráclito, ¿no? Heráclito diría más bien que todo fluye y todo permanece. Bueno, la idea de que todo fluye y nada permanece, que Platón le atribuye a Heráclito por los aforismos del río que estuvimos estudiando, está relacionada con Crátilo y es parte del platonismo clásico. En el platonismo clásico, la physis cumple esto de que panta rei kai uden menei, todo fluye y nada permanece. Y eso es lo que le permite a Platón concebir que en la génesis no se da la usía, y que por lo tanto la usía se tiene que dar separada de la génesis. Entonces la usía tiene que ser inmutable. ¿Y qué es la usía inmutable de Platón? Es la idea. Es la idea. Por eso la influencia heraclitiana es muy importante para la estructuración del pensamiento platónico, como el propio Aristóteles nos enseña en el libro primero de la metafísica. Recomiendo que lean el libro primero de la metafísica mientras estemos estudiando filosofía presocrática. Bueno, y Aristóteles en metafísica, también basándose en estos aforismos que comparan a la physis y a lo que contiene la physis con un río, se basa para decir que Heráclito rechaza el principio de no contradicción, lo cual parece verdad. Parece verdad. Porque parece verdad que Heráclito es un filósofo de la contradicción. Y esto se muestra en el hecho de que concibe el ser en la physis como un procesarse constante, y también en cómo considera la unidad de los opuestos. Tesis que es fundamental. La unidad de los opuestos va a ser lo que explica el fluir. Va a ser lo que explique por qué las cosas fluyen y por qué fluyen como fluyen. Y la unidad de los opuestos lo que plantea es que los opuestos, en tanto opuestos, están en conflicto. Y este conflicto es a la vez una armonía.
Y porque es una armonía, los opuestos son lo mismo y son uno. Esto es, forman una unidad. Pero a la vez son distintos porque son opuestos y son una multiplicidad. Entonces, de nuevo ahí aparece la contradicción, digamos, en el pensamiento de Heráclito, por lo cual podemos decir que es un filósofo de la contradicción. Y otro punto en el que aparece la contradicción en el pensamiento de Heráclito es en la extraña idea de que la armonía es discordia, que la discordia es armonía. Eso parece una contradicción, ¿no? No. Bueno, está bien. No, Yo me puedo poner la camiseta de Heráclito, pero no es lo que se supone que tengo que hacer. Sí, acá sí le parece la contradicción, aparece como lógica. Yo porque- ocupo una posición ambigua, digamos. ¿Qué ibas a decir? Que acá sí podría ser una contradicción de tipo lógica, en tanto que conflicto y armonía, o armonía y... ¿cómo era? Discordia. Discordia, Sí. no son elementos o cosas, sino que son propiedades, ¿no? Son No. relaciones. Sí, pero no son cosas abstractas. Entiendo. No hay lo abstracto. No hay lo abstracto. El ser se identifica con la fisis. Claro, está bien. Tenés que pensar que la distinción entre el universal y el particular no está en este pensamiento. Es muy difícil. Es muy difícil. No está. Y eso es una parte clave. Y quizá puede valer la pena como tesis filosófica. Pero Abolir la distinción universal-particular. Digo, el nominalismo va por ahí. En cierto modo. entonces, Si se quiere, si introducimos la distinción entre universal y particular en el pensamiento de Heráclito, Heráclito identificaría al universal con el particular, porque es un filósofo de la contradicción. eso significa que en el Pero en todo- principio no está la distinción, sí. Eso significaría que en el todo está cada parte y en cada parte está el todo, vamos a decir, así como si hacemos la distinción entre una cosa y lo otro. ¿Entre qué y qué? Si hacemos la distinción entre lo universal y lo particular Hmm, y decimos universal es igual particular, sí. significa que en cada cosa está todas las cosas. Y Es que en interesante todas las esa cosas- interpretación. Es interesante esa interpretación. No te sabría decir si es correcta. No te sabría decir si es correcta, pero puede ser. Puede ser una interpretación que funcione. Yo lo que hice fue una hipótesis. Si Heráclito contuviera en su pensamiento la distinción entre universal y particular, tendería a unificar Claro, lo universal y lo particular. está bueno eso, ayuda a pensar. Porque es el mecanismo propio de su pensamiento. Él tiende a unificar los opuestos, pero a la vez separarlos. Son uno y son múltiples. Son lo mismo y no lo mismo. Y esto es constitutivo. No sé, por eso no se puede dar el uno sin el otro. Y no se puede conceptualizar el uno sin el otro. Con lo cual tenemos una especie de consecuencia epistemológica de una cuestión ontológica, ¿no? Claro. Sí, o sea, con esta idea de que el ser es la fisis es impensable esto, ¿no? ¿Qué? O sea, imaginarse a Heráclito haciendo esta distinción entre universal y particular. Y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque la distinción entre universal y particular, por lo menos en sus formas más canónicas, hacen del universal una entidad abstracta.
ya sea de una forma platónica o ya sea de una forma aristotélica. La diferencia entre uno y otro es que Platón separa al universal y lo concibe como paradigma absoluto, y y Aristóteles lo concibe como un predicado de la sustancia, y por lo tanto como algo que solo es ente en tanto predicado de la sustancia, relativamente a la sustancia, que es ente por sí mismo. Para esto pueden ver categorías de Aristóteles. Bueno, el fragmento siguiente es un fragmento que viene a cuento de lo anterior. Es un fragmento de nuevo metafórico, como los anteriores, y dice: también el quiqueón se descompone si no se le agita. El quiqueón es un brebaje compuesto de cosas muy raras. Yo creo la receta que conozco es que lleva vino, queso rallado y cebada. Entonces esto lo mezclaban y se lo tomaban los griegos. Y después En rituales, creo que el quiqueón tenía funciones rituales, pero también era una bebida entre ellos. ¿Y cuál es el punto del quiqueón? El punto es que en el quiqueón se mezclan cosas que son muy difíciles de mezclar. Entonces, para que el quiqueón se mantenga compuesto y las cosas se mantengan mezcladas, el quiqueón tiene que mantenerse en estado de agitación, porque si no, esas cosas que en el quiqueón están mezcladas se separan. ¿Se entiende? Si no Entonces, hay movimiento, no hay ser. Vamos a decir. entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿De qué nos está hablando aquí Heráclito? El quiqueón es una metáfora de la fisis y una metáfora de las cosas de la fisis. Entonces, el punto es que la fisis y las cosas de la fisis son mezclas de cosas que se rechazan. Y aquí podríamos pensar los opuestos, porque los opuestos son entidades fundamentales para Heráclito. Son mezclas de cosas que se rechazan, que se repelen. Entonces, para que el compuesto no se destruya por esta separación a la que tienden sus componentes, se necesita la agitación constante, el cambio constante. Entonces, esta cuestión de cambio constante, de transformación constante, de generación y destrucción constante, de ser y no ser constante, se muestra como una condición de la fisis. O la fisis es así o no es. Si no hay movimiento, no hay ser. O sea, si no hay cambio, no existe. No Sí. se genera, no se produce nada. Si la fisis cesa, se destruye. Claro. ¿Qué queda? La nada. Si la fisis cesa, si se detiene, Claro. se descompone. Como el quiqueón si no se le agita. Luego viene el fragmento 21, que está en relación a todo lo anterior. Muerte son cuantas cosas vemos despiertos. Claro, todo es muerte y todo a la vez es nacimiento. Muerte es todo lo que vemos, pero también es nacimiento, también es vida. Después el fragmento 84. Cambiando, descansa. Se puede traducir también como destruyéndose, permanece. ¿No? Los opuestos unidos. Ese es bien fuerte, ¿no? Los opuestos unidos. Cambiando, permanece. Destruyéndose, permanece. Y esto es la condición ontológica de la fisis.
El cambio y la permanencia juntos. La unidad de estos opuestos, que en definitiva es la unidad de ser y no ser. Es la unidad también de identidad y diferencia. En su condición ontológica, las cosas de la fisis son las mismas y son diferentes todo el tiempo. ¿Ustedes conocen el principio de identidad de los indiscernibles de Leibniz? El principio de identidad de los indiscernibles dice que dos cosas son las mismas si son indiscernibles. Los indiscernibles son idénticos, viene a decir el principio de identidad de los indiscernibles de Leibniz. Las cosas idénticas son indiscernibles. ¿Y qué quiere decir que sean indiscernibles? Que no tienen diferencias. Heráclito no estaría muy de acuerdo con el principio de identidad de los indiscernibles, porque para él cosas discernibles son la misma. El río en el momento A y el río en el momento B son cosas discernibles porque son distintas, porque hubo alteración, pero son la misma. Pero a la vez son diferentes, por supuesto, va a decir Heráclito. Con lo cual la contradicción. Vamos al fragmento 126. Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se vuelve húmedo. Esto viene a cuento de que todo cambio se da entre opuestos. Ahora, estos opuestos no son propiedades abstractas, son cosas concretas. Y los cambios entre opuestos son transacciones entre los opuestos. Una transacción entre un opuesto, lo frío y lo caliente, se da cuando una parte de lo frío se calienta. Y otra transacción entre lo frío y lo caliente se da cuando una parte de lo caliente se enfría. Y también tenemos lo húmedo y lo seco. Son cosas, no son opuestos entendidos como propiedades, sino opuestos entendidos como cosas opuestas. Y en su oposición están en transacción. Y esa transacción se manifiesta como conflicto. Lo húmedo humedece un poco a lo seco y así gana ser. Y a su vez lo seco seca un poco lo húmedo y gana ser. Y en eso están. Y ese es el mecanismo del cambio. El conflicto de las cosas opuestas. Y estas cosas opuestas que él trae a colación en este aforismo no son casuales, son importantes. Lo frío viene a representar el aire, lo caliente viene a representar el fuego, lo húmedo viene a representar el agua, lo seco viene a representar a la tierra. Entonces aquí tenemos los famosos 4 elementos. Y van a volver a aparecer. Entonces, la oposición de los elementos, por ejemplo, el aire y el fuego, y el agua y la tierra, la oposición de estos, como oposición de cosas opuestas y oposición que se manifiesta como conflicto, va a ser una de las claves de la cosmología de Heráclito, de la explicación del funcionamiento del cosmos de Heráclito, porque para Heráclito la fisis es un cosmos, como decía en el pizarrón, que ya vamos a llegar a eso.
Pero el punto de este aforismo es, primero, el cambio se da entre opuestos. Y como conflicto de opuestos. Entendiendo los opuestos como cosas. Que aquí ya se sugiere son lo mismo y no son lo mismo. ¿Por qué? Porque lo caliente al enfriarse es lo frío, y lo frío al calentarse es lo caliente, y lo húmedo al secarse es lo seco, y lo seco al humedecerse es lo húmedo. Entonces son lo mismo, es lo mismo lo que es seco y es húmedo, y es caliente y es frío, pero a la vez no son lo mismo. Y en ese no ser lo mismo se da su ser lo mismo. Porque el ser no lo mismo de estos es la oposición, y es la oposición la que los identifica. ¿Se entiende? La oposición es la que los diferencia a los opuestos, pero es la que los identifica también. Y aparte es lo que los hace ser, porque si no, no pueden ser. También. O Claro. sea, sin lo húmedo no puede ser lo seco, y sin lo seco no puede ser lo húmedo, no existe. Tal cual. Esa es la forma más clara, si se quiere, de expresar la unidad de los opuestos, ¿no? Claro, sí. La unidad de los opuestos echa raíz en el propio ser de los opuestos. Si no se da la unidad de los opuestos, no se dan los opuestos. Capaz que una pregunta capaz que media disparatada, pero acá el tema de, no sé cómo se me viene a la mente el tema del movimiento, porque acá las cosas están en un momento y o sea, en ningún momento contempla Heráclito el tema del movimiento, o aparece algo de él. Estamos hablando del movimiento. Pero él Hemos estado hablando justamente del movimiento. Pero él lo explicita en algún momento, o sea, que digamos... Y el fluir. Digamos, O sea, no me refiero al movimiento como el devenir de Heráclito, eso sí, ya sé que estamos con eso. Sino como que una cosa en un momento está en otra, y está en un momento en una cosa y en otro momento sí, es otra cosa, y sin embargo es la misma. sí. ¿No? ¿Qué? O sea, ¿Cuál es el punto? ¿es explícito Heráclito en algún momento sobre eso, o solo es, digamos, con el lenguaje Bueno, ese, digamos, metafórico, eso lo expliqué en el preámbulo que está en el audio. que está en el audio, que yo no lo escuché? Heráclito es un filósofo que apela al enigma. Ahí está, yo no escuché el audio. Sí, con Que respecto apela al enigma, para decir las cosas. Incluso el Que nu- apela al rompecabezas. Porque él está diciendo una verdad de orden divino. Entonces hay que expresarla acorde a la verdad que es. Claro. Incluso el entendimiento, la inteligencia, el nous, sería un movimiento hacia las cosas, ¿no? O sea, sería como definido como eso. No sé, creo que en Platón está esa... A ver, desarrollá, por favor. Que incluso la inteligencia podría ser vista como movimiento hacia la cosa, o sea, movimiento hacia el conocimiento de la Sí. cosa, hacia el saber. Sí. Entonces, incluso en esas cosas que parece, la inteligencia parece, no sé, o sea, no sé, mi punto es que incluso en esas cosas que parecen tan del mundo de las ideas y de lo que no se mueve, incluso en esas cosas hay movimiento, porque si no hay ¿Te inteligencia... estás refiriendo a Sofista? Más bien a Crátilo, en Crátilo lo dice. O sea, define como la inteligencia como moverse hacia... ¿En qué parte? ¿En la parte etimológica? Sí, en la parte etimológica. Bueno, pero eso tomalo con pinzas. Sí, porque se está burlando un poco. Pero está, igual me parece interesante. Enigmas. Claro. Enigmas. Me parece interesante. Platón también igual es un eso. filósofo del enigma. Me parece interesante igual el ver como el conocimiento, incluso como un movimiento hacia. No sé. Sí, sí. Yo No, tengo- está bien tu intuición. Que en el conocimiento hay movimiento, sí, por supuesto. Platón estaría de acuerdo.
Aparece una... La alegoría de la caverna, todo movimiento. Sí. Me aparece un interrogante que capaz que es más como, digamos, un problema del lenguaje que en sí de una idea filosófica, pero me da la sensación, la expresión de lo húmedo al secarse se vuelve lo seco, ¿no? Es lo seco. Es lo seco, bien. Entonces, pero me parece el problema cuando digamos, descompongo los elementos de la expresión y tengo lo húmedo, lo seco como sustantivos, y el secarse es una actividad. Es la transacción. Pero esa actividad... Es el conflicto de los opuestos. Sí, pero ese conflicto está aparece como actividad misma de las sustancias, por Claro, el decirlo de algún modo. problema es que esa Claro. actividad no es una cosa. Ese es el problema para mí también, Claro, no. No es una cosa, por eso yo te decía, lo único que no cambia es el cambio, y vos me decías, el cambio no es una cosa. El problema es ese para mí también, que esa actividad no se conforma como cosa, sino que simplemente lo único que pueden Es hacer el las fluir. cosas. Es la actividad de la cosa, la actividad de lo húmedo es secarse, por decirlo así. No, es que a ver, la actividad no es una cosa, pero es lo que es. Es lo que hace Es lo que las que cosas... es. Es lo que es. Y bueno, ese ser es un ser y no ser. Es una generación y una destrucción, es una identidad y una diferencia a la vez. Es una permanencia y un cambio. ¿Bien? Entonces, sí, la concretud. El pensamiento de Heráclito es un pensamiento de lo concreto. Pero eso concreto es un fluir. Está el aspecto de materialidad, pero el aspecto de movimiento es tan o más importante. Sí, está bien. Igual me cuesta como todavía un poco como que caer en la forma del pensar, ¿no? Yo igual lo entiendo intuitivamente. Es que para mí no se entiende como abstracto, claro, o sea, no lo puedes entender como solo como idea, sino como, o sea, lo entendés como lo que sucede, de hecho, en la vida. Sí, Eugene Fink en un texto que habla de Nietzsche va a decir que hay dos heracliteanos o heracliteos, no sé cómo se dice, modernos. Uno es Hegel y otro es Nietzsche propiamente, ¿no? En el caso de Nietzsche, en el origen de la tragedia, en el espíritu de la música, esto de la oposición entre Apolíneo y Dionisíaco, ¿no? Como dos momentos del mundo, digamos, que hacen posible que las cosas sean. Lo dionisíaco como la fuerza, digamos, por decirlo así, animal en un sentido metafórico, ¿no? Como la fuerza del mundo para ser, necesita como de lo apolíneo para manifestarse en una cosa concreta. Ahí de ahí como que se entendería un poco cómo la contradicción se da a partir de que, bueno, que lo dionisíaco para poder manifestarse necesita de la forma que lo hace permanecer, ¿no? Claro. Pero luego esa misma fuerza del mundo hace que la cosa se corrompa para poder generar una cosa nueva, otra vez cristalizándose en una... Sí. Claro, es que incluso para Eso es decir hay algo que cambia y se mueve, tenés que poder decir esto fue otra cosa, ¿no? O sea, como que también incluso, o sea, en ese sentido, como para decir algo está cambiando, tenés que poder decir, entonces antes fue otra. O sea, como que se necesita ordenar o poner la cosa. Se necesita la diferencia. Se necesita la... Se necesita la diferencia para hablar de cambio y también para hablar de identidad. Porque la cosa es la misma en ese proceso, no separada de ese proceso. Es en ese proceso que es la misma, a la vez que diferente.
Ahora pasamos a otro grupo de fragmentos. Los fragmentos están agrupados de determinado modo que yo explico en el preámbulo que hice en la reunión pasada a la interpretación de los fragmentos. Seguimos con fragmentos ontológicos y vamos a seguir con fragmentos ontológicos hasta el fragmento 52. Luego empiezan los fragmentos epistemológicos. El fragmento 52 está en la página 8, 7, 6, 5. En la página 5 del repartido. Es el fragmento 52, como decía. Hasta ahí van los fragmentos ontológicos. El fragmento 30 empieza diciendo así: este cosmos, la fisis, que es el ser, que es comparable con un río, es un cosmos. ¿Y qué quiere decir que es un cosmos? Quiere decir que tiene orden. Quiere decir que tiene legalidad. Quiere decir que tiene unidad. Entonces, el ser, la fisis, este fluir constante, material, es un cosmos. Tiene orden, tiene legalidad y constituye una unidad en virtud de esa legalidad y ese orden. ¿Bien? Y dice, este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego siempre vivo, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Entonces, aquí tenemos mucha información. La fisis es un cosmos. Es un orden, una estructura. Ese fluir no es caótico, es regulado, es ordenado. Ahora, este cosmos es único. Y no hay generación de la fisis. No hay generación del cosmos. Este cosmos, esta fisis, no tiene generación, con lo cual no se le plantea a Heráclito el problema cosmogónico que tanto preocupaba a los milesios. Para Heráclito, la fisis, el cosmos, nunca empezó. Si la fisis, desde un punto de vista heraclitiano, si la fisis hubiera tenido que comenzar, nunca hubiera comenzado. ¿Se entiende? O sea, si nos ponemos el punto de vista heraclitiano, si la fisis hubiera tenido que comenzar, nunca hubiera comenzado, porque ¿cómo habría comenzado el movimiento de la nada? Bueno, es cierto que los milesios postulaban un arjé que estaba en movimiento, de forma congénita, porque el arjé era algo animado, era algo divino. Pero bueno, en fin. Pero el movimiento podría empezar a partir de su opuesto, ¿o no? Da igual, esto no importa. No, se da junto. Claro. Pero vamos por partes. La fisis es un cosmos. El fluir, porque enfaticemos el aspecto de génesis de la fisis, de generación constante y de destrucción constante y de procesarse y de transformarse. El ser es transformarse, el ser es procesarse, el ser es alterarse y por lo tanto siendo lo mismo. Esta fisis, que es un cosmos, es única. Hay un único cosmos. Y es el mismo para todas las cosas. Y no tiene origen.
No lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres. Y aquí viene algo muy importante, siempre ha sido, es y será, y aquí ser se tiene que entender como identidad, fuego siempre vivo. Y este fuego siempre vivo hay que escribirlo con mayúscula. Es una entidad concreta, el fuego siempre vivo. Y el cosmos, la fisis, siempre ha sido, es y será lo mismo que esta entidad concreta, el fuego siempre vivo. Entonces, Heráclito es monista. Todas las cosas son una cosa. El todo de las cosas es una cosa. ¿Cuál? El fuego siempre vivo. Que todas las cosas sean una sola cosa y sean el fuego siempre vivo da cuenta de que las cosas constantemente cambian, ¿verdad? Pero si hay algo que caracteriza al fuego es el cambio. Ahora, este cambio constante de las cosas y del fuego siempre vivo, como dijimos, se plasma como cosmos. Entonces, este cambio constante de la fisis, que se manifiesta como cambio constante del fuego siempre vivo, es un encenderse y apagarse de este fuego según medidas. Ahora, estas medidas del cambio del fuego siempre vivo no son externas al fuego siempre vivo, porque no hay nada externo al fuego siempre vivo. El fuego siempre vivo es el todo. Y este encenderse y apagarse según medidas es en partes. ¿Se entiende? El fuego siempre vivo arde eternamente. Arde eternamente. Y en ese arder eternamente, en algunas partes se enciende y en otras se apaga. Pero esto lo hace con medidas. Y en este encenderse y apagarse, según medidas, se da la legalidad del fluir de la fisis que la constituye como cosmos. Ahora, estas medidas del encenderse y apagarse del fuego siempre vivo, que es la fisis y el cosmos, no son externas, no vienen desde afuera al fuego siempre vivo, sino que son internas, son connaturales al fuego siempre vivo. Entonces, la fisis, el fluir de la fisis, es el encenderse y apagarse según medidas de esta cosa, el fuego siempre vivo, con mayúscula. Y la pluralidad que se da en la fisis se da como correlato de esta unidad sustancial de la fisis, porque la fisis es una sola cosa, es el fuego siempre vivo. Pero en este encenderse y apagarse según medidas del fuego siempre vivo, se manifiesta la pluralidad de la fisis. Se manifiesta la existencia de agua, la existencia de tierra, la existencia de aire. ¿Entienden? Entonces, este monismo ontológico de Heráclito es a la vez un pluralismo. Con lo cual, de nuevo, tenemos a Heráclito como filósofo de la contradicción. El todo es uno y es múltiple a la vez. Y de lo múltiple resulta lo uno y de lo uno resulta lo múltiple. Entonces, según este fragmento 30, la fisis, el todo, el cambio constante, material, es un cosmos, un orden. Obedece un orden, una estructura, una legalidad. Y, como tal, la fisis es única y es ingenerada, no tiene generación. Y podemos pensar que para Heráclito la fisis no tiene generación, porque si hubiera de tener generación, nunca se habría generado. Yo creo que ese es un argumento heraclitiano
a favor del carácter ingenerado de la fisis. Nunca se habría generado. Porque ¿por qué se generaría de la nada el movimiento? Principio de razón suficiente, como premisa, si se quiere. Ahora, esta fisis, que es un cosmos, es lo mismo, y siempre ha sido lo mismo, y siempre será lo mismo que una determinada cosa. El fuego siempre vivo. Y este fuego siempre vivo constantemente cambia, obviamente, porque es la fisis. Y este cambiar es el encenderse y apagarse según medidas en distintas partes. Y estas medidas no son externas, no le vienen dadas de fuera al fuego siempre vivo, sino que son naturales. La legalidad de la naturaleza es natural, justamente. Es interna a la naturaleza, no es externa. Y se viene a concretar como la legalidad intrínseca del fuego siempre vivo. Porque el fuego siempre vivo siempre ha sido, es y será el cosmos, único, increado. Pasemos ahora al fragmento 94. El sol no traspasará sus medidas, sino las erinias, ministras de dique, sabrán encontrarlo. Bueno, el encenderse y apagarse según medidas del fuego siempre vivo impone una legalidad a todo lo que forma parte de la fisis. Le impone medidas a todo lo que forma parte de la fisis. Y no importa qué poderoso sea, qué tan poderoso sea aquello que forma parte de la fisis. El fuego siempre vivo, en su encenderse y apagarse según medidas, le impone legalidad y le impone medidas a todas las cosas de la fisis. Hasta el sol, que es una de las cosas más poderosas de la fisis. Ni siquiera el sol puede traspasar las medidas que le pone el fuego siempre vivo en su encenderse y apagarse según medidas. El fuego siempre vivo, en su desarrollo, como productor y director de la fisis, es superior a todo y le pone a todo medidas, y nada traspasará las medidas que el fuego siempre vivo pone a la fisis, al fluir de la fisis, ni siquiera el sol. Y si el sol traspasara sus medidas, las erinias, que son unos espíritus vengadores, ajusticiadores, por eso son ministras de dique, la justicia, sabrán encontrarlo y castigarlo, esto es, llevarlo a las medidas. El punto de esta segunda parte es que esa legalidad natural es dique. La legalidad natural es dique, justicia. Dique. Una deidad muy importante. Yo creo que lo que agrega este fragmento 94 a lo que venimos estudiando es la idea de que el encenderse y apagarse según medidas del fuego siempre vivo, que es lo mismo que el cosmos y la fisis, impone medidas e impone legalidad a todo lo que forma parte de la fisis y lo subordina a todo lo que forma parte de la fisis. Y nada que forme parte de la fisis puede traspasar las medidas que le son impuestas por la legalidad interna del comportamiento natural del fuego siempre vivo. Y también se agrega que esta legalidad natural, que es la legalidad interna del comportamiento del fuego siempre vivo, es dique. Luego se nos va a decir que esta legalidad es la guerra. Y que la guerra es dique, la discordia es dique. ¿Qué? No me río por...
porque está dicho de esa manera es como una locura, o sea, desde el punto de vista. Por eso el logos es difícil de comprender. Y los hombres no lo encuentran, aunque lo tienen adentro de ellos mismos. Claro. De hecho, para Heráclito es muy importante que adentro de nosotros mismos esté el logos. Porque es por el conocimiento de nosotros mismos que conocemos el logos de la naturaleza. El camino del conocimiento es el conocimiento de uno mismo. El microcosmos reproduce el macrocosmos. El microcosmos nos conduce a la concepción y a la contemplación del macrocosmos. Luego está el fragmento 64. Todas las cosas las gobierna el rayo. El fuego siempre vivo, aquí simbolizado como rayo, se dice que todo lo gobierna. Lo cual ya el fragmento anterior nos los había dicho, porque lo que nos decía el fragmento anterior era que el fuego siempre vivo le impone medidas a todas las cosas que forman parte de la fisis y que ninguna cosa de la fisis traspasará estas medidas. Entonces, resulta que el fuego siempre vivo gobierna todas las cosas. ¿Cómo las gobierna? En su fluir natural, en su comportamiento natural, que es encenderse y apagarse según medidas. Pero estas medidas no son externas, son internas. No hay nada por encima del fuego siempre vivo que lo pueda subordinar e imponerle medidas. Él es el que impone medidas a todo. Él es lo que impone legalidad a todo y Él es lo que da ser a todo. Porque es la unidad de la que resulta la pluralidad. Igual yo estaba pensando, ¿no? Que si el fuego gobierna todo, nada lo gobierna. Sí. Y nada lo ha creado. El fuego con mayúscula. El fuego siempre vivo. Sí. Sí. O sea, claro, no es creado, pero crea. Claro. Genera todo. En su devenir. En su procesarse. Claro. Que es Pero su arder. Pero podría entenderse como que todo ya está, como que todo lo creado igualmente ya formaba parte de, antes de crearse, de ese, no sé. No, porque si el fuego siempre vivo es la... digamos, por decirlo así, la razón de la fisis y del ser, es lo que da ser, no puede, sería como pensar, como que está el fuego siempre vivo por un lado y luego a partir de él se van generando todas las cosas. No, es en él. Claro, Es en él. bueno, Es en pero él. entonces como que... De lo uno muchos y de los muchos uno. Entonces el fuego siempre vivo, fisis y ser es lo mismo y existió siempre. No sé si logro explicar. Y la Claro, historia sí, del eso- fuego siempre vivo es la historia de la fisis. Claro, pero Porque por eso son la mi misma pregunta, cosa. Pero por eso mi pregunta. O sea, si esto es el fuego siempre vivo Sí. y de repente crea una cosa, siempre al mismo tiempo está creando su opuesto. Pero ¿cómo me podrías decir vos que al crear una cosa estás creando algo nuevo? Si en realidad podríamos decir que también ya el fuego, o sea, lo tenía previamente, no sé cómo expresarlo. O sea, es generador de cosas, pero al sí. Yo creo que está constituido. para entender a Heráclito hay que hacer foco en la actualidad, en el presente. Lo real es el presente. Claro. ¿Cómo se manifiesta el presente? Como cambio. Lo real es lo que es, el presente. Lo presente.
¿Y eso cómo se manifiesta? Se manifiesta como cambio, como identidad y diferencia, como generación y destrucción, y como ser y no ser. Buena onda. Buena onda. Yo ahora no quiero, gracias, Bueno. estoy tomando mate, pero después me como uno. Entonces, este fuego siempre vivo gobierna todas las cosas. Se lo empieza a antropomorfizar, si se quiere. Y después se nos va a decir que es un nous. Y el fragmento 16 dice: ¿cómo podría ocultarse uno de lo que nunca tiene ocaso? Esto tiene relación con la idea de que algo en la física pueda escapar al gobierno de el fuego siempre vivo. Y el punto es que nada puede escapar del fuego siempre vivo, porque el fuego siempre vivo nunca tiene ocaso. Nunca no está presente. Nunca no está. Porque Él es el ser. Quiero hacer una conexión. En el libro 6 de República, en la alegoría del sol, Platón dice que el sol es la causa de la generación de la fisis. Es la causa de la generación de todo lo sensible. Esta idea de Platón suena muy heraclitiana. Luego dice en el fragmento 90: del fuego son cambio todas las cosas, y el fuego es cambio de todas, así como del oro las mercancías y de las mercancías el oro. Claro, digo, en el comportamiento natural del fuego se da la aparición de todas las cosas y se da la destrucción de todas las cosas. Y la aparición de todas las cosas son transformaciones del fuego, y la destrucción de todas las cosas es el retorno al fuego de las cosas. Entonces, en la ontología de Heráclito no hay arjé en el sentido temporal, pero hay arjé en el sentido ontológico. El fuego es arjé en sentido ontológico. Toda diversidad material se origina, es un cambio del fuego, y se destruye retornando al fuego. Con lo cual vemos que este monismo de Heráclito no solo es compatible con un pluralismo, sino que lo implica. El cosmos es uno, porque es el fuego siempre vivo, pero en ese ser uno, que es ser el fuego siempre vivo, es a la vez múltiple, porque en el comportamiento natural de este fuego siempre vivo surge lo diferente del fuego siempre vivo. Surge el cambio, surge algo que es cambio del fuego siempre vivo. Y esto que surge en el comportamiento natural del fuego siempre vivo, y así aparece, cuando se destruye, retorna al fuego siempre vivo. Entonces el fuego siempre vivo es arjé de todas las cosas en un sentido ontológico, no temporal, porque la física no tiene comienzo. Claro, ahí va. Aquí como que cierra un poco más lo que preguntaba ella El hoy, punto, ¿no? el punto es que el material básico del que se hacen todas las cosas por transformación es el fuego. Y el material al que retornan todas las cosas cuando se destruyen es el fuego. Pero entonces todas las cosas antes de aparecer ya tenían que estar en el fuego de alguna manera. Te tenés que concentrar en el presente. Ya sé. Me gustó eso. Es muy Bergson. Bergson es muy Heráclito. Obvio, sí, que yo estoy leyendo a Bergson y, o sea, pienso en Heráclito y escucho esto y pienso en Bergson es muy Heráclito.
Por supuesto que está lo que vos decís. Por supuesto, porque si no, no se puede sostener la idea de una legalidad de la fisis. Por supuesto que está lo que vos decís. Si no, no se puede sostener la idea de una legalidad de la fisis, porque la idea de una legalidad de la fisis implica transcurso de tiempo, implica pasado, presente y futuro. Entonces, bueno, el ser es más que el presente, si es que hablamos de que el ser obedece a una legalidad. Pero en la comprensión heraclitiana del ser hay un énfasis muy fuerte en el instante presente, como lo constitutivo del ser. Hay pasado porque hay presente, hay futuro porque hay presente. Ese es el sentido del ser, del pasado y del futuro. Bueno, ahora entramos en unos fragmentos que dan cuenta de la transformación de las cosas. Pero que quede claro esto: el cosmos, la fisis, siempre ha sido lo mismo, siempre es lo mismo y siempre será lo mismo que una determinada cosa, el fuego siempre vivo. Y este fuego siempre vivo, de forma natural, se enciende según medidas y se apaga según medidas en distintas partes. ¿Bien? Y esto da lugar a la pluralidad y a la legalidad de la pluralidad. Porque este fuego siempre vivo subordina, desde un punto de vista ontológico y legal, a todo lo que forma parte de la fisis, porque Él es la fisis. Él es el todo. Él es el cosmos único. Entonces, como decíamos, el fuego es el arjé heraclitiano en sentido ontológico, no en sentido temporal. Y esa idea de arjé, del fuego siempre vivo como arjé ontológico, se manifiesta en que la pluralidad aparece como un fenómeno asociado al comportamiento natural del fuego siempre vivo. Y la legalidad de esta pluralidad es una legalidad subordinada a la legalidad interna y natural del comportamiento natural del fuego siempre vivo. Y también se manifiesta en esto de que del fuego son cambios todas las cosas. Todas las cosas son cambios del fuego. Se originan del fuego, son un cambio del fuego. Son una transformación del fuego. Y el fuego es cambio de todas, o sea, cuando se destruyen, retornan al fuego siempre vivo. En algún punto, ¿no? Quizá no directamente. Hay una estructura circular, que es lo que vamos a ver ahora. Leo. Vive, presten atención, vive el fuego, tenemos el fuego. El fuego vive la muerte de la tierra. La vida del fuego es la muerte de la tierra. El fuego vive la muerte de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego vive a expensas de la tierra, a expensas de matar a la tierra, a expensas de consumir a la tierra. Y aquí la tierra es lo sólido. No la tierra que tenemos en el jardín y en el que plantamos las flores. Es un concepto más simbólico, más abstracto, si se quiere, que el de tierra. Es lo sólido. Entonces, la vida del fuego es la muerte de la tierra. Los opuestos, unidos. La vida es la muerte. ¿Ah? El aire vive la muerte del fuego.
¿Por qué? Porque al enfriarse un poco el fuego, aumenta el aire. Recuerden que el aire es lo frío y el fuego es lo caliente. Entonces, el aire vive la muerte del fuego. De nuevo, la vida es lo mismo que la muerte. Y el agua vive la muerte del aire. ¿Por qué? Porque el aire al condensarse se transforma en nube y al condensarse más se transforma en agua. Entonces, de la muerte del aire vive el agua. Y la vida de la tierra es la muerte del agua. Entonces, los 4 elementos y cómo se dan las transformaciones. ¿Cómo se dan las transformaciones? Se da la transformación de la tierra al fuego, del fuego al aire, del aire al agua, del agua a la tierra, de la tierra al fuego. Todo empieza y termina en el fuego. Como dice en el fragmento siguiente, 103, es común pues el principio y el fin sobre la circunferencia del círculo. El principio y el fin en el círculo es el mismo, el fuego. El fuego. O sea, este aforismo, es común el principio y el fin sobre la circunferencia del círculo, a mí me parece un enigma que Heráclito da para expresar esta idea de que el cambio es circular y que se origina a partir de aquello a lo que retorna. Y vemos acá una cosa muy importante que es el tema de la circularidad en lo ontológico. Los griegos van a asociar mucho lo circular a lo ontológico, ya sea bajo la forma de esfera, por ejemplo en Parménides, concibiendo al ente como una esfera, o ya sea concibiendo al cambio como un círculo. Entonces, en la fisis tenemos estos materiales, pero estos materiales no están estáticos, porque no hay nada estático en la fisis. Entonces tenemos una transacción constante que es circular. Un poco de aire se condensa y aumenta el agua, un poco del agua se seca y aparece la tierra, un poco de tierra se consume y aparece más fuego, y así. Y este círculo nunca se detiene, y el desarrollo de este círculo es el desarrollo de la fisis. ¿Bien? Sí, igual también internamente dentro del círculo se ven como oposiciones, ¿no? Sí. Fuego, agua, tierra, aire, ¿no? Aparecen Sí, ahí como sí. las oposiciones como más complementarias, capaz. Sí, pero no te olvides que Heráclito más bien opone fuego y aire. Y opone agua y tierra. Ahí va. Está bien. Pero está bien lo que decís. Está bien, es un aspecto más. Pero la oposición es entre lo caliente y lo frío, y lo seco y lo húmedo. Claro. Pero el punto es que estas son las materias fundamentales de la fisis y no son estáticas y están en constantes transacciones circulares de esta manera. Y el fuego es el principio y el retorno de todo, de forma directa o de forma indirecta. Luego escribe Heráclito. Para las almas, psige, y aquí cuando habla de almas vamos a entender que dice para el fuego, porque para Heráclito el alma es fuego. ¿Bien? Entonces, para el fuego, porque el fuego es alma. Claro. El fuego siempre vivo, es un nous.
Es el nous, que gobierna la physis y que se identifica con la physis. Y que su pensar la physis es el propio ser de la physis. ¿Bien? Para el fuego es muerte convertirse en agua. El verbo griego es genethai. Para el fuego es muerte nacer agua, por así decirlo. Nacer agua, genethai, generarse agua, es muerte. Para el fuego, transformarse en agua es muerte. Para el agua es muerte convertirse en tierra. Pero de la tierra nace el agua y del agua nace el fuego. Entonces, como dice en el fragmento siguiente, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno solo y el mismo. Este aforismo, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno solo y el mismo, para mí, en mi lectura, es una forma enigmática de expresar una ley de la naturaleza que tiene que ver justamente con esto, con cómo se comportan el fuego, el agua y la tierra. Para el fuego es muerte convertirse en agua, pero nace del agua. Para el agua es muerte convertirse en tierra, pero nace de la tierra. Entonces el camino de muerte hacia abajo es el mismo que el camino de vida, de generación, el camino hacia arriba. Entonces teníamos dos enunciados enigmáticos. Es común pues el principio y el fin sobre la circunferencia del círculo. ¿Bien? ¿Esto cómo se entiende? Bueno, ya lo explicamos, como ese círculo de las transformaciones de las sustancias constitutivas de la physis, en la cual hay una hegemonía del fuego. El fuego es lo más poderoso. Es lo que gobierna todo y nada puede escapar a su gobierno. ¿Bien? Entonces de nuevo vemos el tema de la unidad de los opuestos. Para el fuego es muerte convertirse en agua. Pero del agua nace el fuego. ¿Cómo nace el fuego del agua? Bueno, esto está relacionado con una idea que tenían los griegos y que Heráclito compartía, y era que el fuego, por ejemplo, como sol, se alimenta de la evaporación del agua. Evapora el agua y se alimenta de esa evaporación. Por eso es que el fuego, el agua se convierte en fuego. Y así la muerte del agua es la vida del fuego. Y luego viene un aforismo que es cosmológico y dice: revoluciones del fuego. También podría decirse transformaciones del fuego. Es en primer lugar mar, y de este mar la mitad es tierra y la otra mitad exhalación brillante, sería el aire. La tierra se desparrama en mar y se mide en la misma proporción que tenía antes de convertirse en tierra. Esto viene a reforzar la idea de que el arjeo ontológico es el fuego. ¿En qué hora estamos? -4. Perfecto. Bueno, leemos estos fragmentos, estos 5 fragmentos que quedan y terminamos. El fragmento 67 introduce el concepto de Dios, el Dios. Con lo cual, Heráclito suscribe a una especie de monoteísmo, en algún sentido. De la misma manera que suscribe a una especie de monismo ontológico cuando identifica al todo con el fuego siempre vivo. El Dios, ya les anticipo, es el fuego siempre vivo. Es la physis. ¿Quién iba a ser si no? Claro, exactamente.
es la fisis, es el cosmos. Lo tienen en la foto que les mandó el compañero, como un término de la ecuación. Y este Dios es la unidad de todos los opuestos. Los opuestos, por la oposición, constituyen una unidad. ¿Bien? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Los opuestos, por la oposición, constituyen una unidad. Ahora, tenemos muchos pares de opuestos. El Dios es la unidad de todos los pares de opuestos. Es, por así decirlo, la unidad superior de la oposición. Los opuestos se oponen entre sí y así son uno y son una cosa, una sola cosa. Ahora, los distintos opuestos forman una unidad superior, porque la fisis es un cosmos, es una estructura, no hay nada que no esté conectado con el todo, digamos. Y esa unidad superior de los pares de opuestos es el Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El fuego siempre vivo es la unidad de todos los pares de opuestos. Y ahí, digamos... Y esto hay que entenderlo de forma dinámica, porque esa unidad de los opuestos es el conflicto, es la transacción. Claro. Pero ese Dios a su vez tiene una oposición y que es la unidad de todos los pares de opuestos. No sé si me explico. No, él es la unidad de todos los Por pares. eso, y tiene que, o sea, si todas las cosas en la fisis, Sí. o en el cosmos, Sí, es lo mismo. Cosmos sí, y fisis. la fisis están en relación o en tensión o en transacción con un opuesto. Sí, en conflicto. El conflicto, ese Dios debería tener su opuesto para No, conflictuar. es la unidad de todo eso. Es la unidad de toda la oposición. Es oposición, en definitiva. Va a ser, el Dios va a ser lo mismo que guerra con mayúscula. Más adelante, Heráclito va a decir, guerra con mayúscula es padre de todas las cosas y rey de todas. Claro. ¿Ah? Este guerra es el Dios. Y esta guerra es el conflicto constante y permanente y constitutivo de todos los opuestos. Pero si se entiende el Dios como la unidad de todas las cosas, Sí. y a la vez es guerra, ahí ya está, digamos, guerra en el sentido de que generador de toda la pluralidad. Sí. Es unidad y pluralidad en ese sentido. Por supuesto. Y ahí estaría ya la oposición misma en el Dios. No sé si logro. Sí, por supuesto. Por supuesto. El Dios es uno y es múltiple. Pero es uno. Sí, es la guerra, digamos. Ahora, leo el fragmento. El Dios, día-noche, invierno-verano, guerra-paz, hartura-hambre, todos los opuestos. El Dios es la totalidad de los opuestos. Es la unidad de todas las unidades de los opuestos. Es el gran sistema de los opuestos. Donde toda unidad de opuestos se inserta. Y esto hay que entenderlo de forma dinámica, porque la oposición no es una relación lógica, es una relación dinámica, es una relación física. Es que un opuesto mata un poco al otro, le roba un poco de ser al otro. Lo seco seca a lo húmedo, y lo húmedo humedece a lo seco, y así se da la oposición, como este proceso de ataque, de discordia. ¿Bien? Y dice, esta inteligencia, el Dios, toma formas mudables. Y la palabra griega, que se traduce aquí como toma formas mudables, es aloiutai. Y aloiutai viene de un verbo que es aloiumai. ¿Y qué significa aloiumai? Significa otrificarse. Hacerse otro. Hacerse otro. Entonces, Toma formas mudables. Entonces, esta inteligencia, que es el Dios, es como vos decías, una unidad y también una pluralidad, porque esta inteligencia se otrifica. Alos significa otro. Se otrifica. Con lo cual, volvemos a aquella idea de que el fuego siempre vivo, siendo el todo de la fisis, es a la vez
el sustrato de una pluralidad. Y el sustrato de una pluralidad ordenada. Porque el orden interno del fuego siempre vivo impone un orden general a toda la pluralidad de la fisis que se manifiesta en él. No llega a ser pluralidad, es sustrato de la pluralidad, pero no llega a ser pluralidad. Es pluralidad. Una pregunta. Lo uno es múltiple, lo múltiple es uno. El fuego es la inteligencia, ¿no? Porque no Es puede un nus. tener inteligencia, porque Es. no puede tener, o sea, no es propiedad. Sino Claro, es un nus. Es inteligencia. Claro. Y por eso, en algún sentido, es lo único sabio, como dice el fragmento siguiente. Lo uno, Claro. ¿lo uno qué es? Es lo uno con mayúscula. ¿Y qué es lo uno con mayúscula? Es la unidad de todas las unidades de opuestos. Y esto es el Dios. Y esto es el fuego siempre vivo. Este lo uno, en un sentido, es lo único sabio, porque es lo único omnisciente. En un sentido es lo único sabio. Y esto recuérdenlo porque epistemológicamente es muy importante para entender a Heráclito. En un sentido, lo único sabio es el Dios, el fuego siempre vivo. Y el hombre, en cuanto a sabiduría, está muy por debajo y necesariamente está muy por debajo de lo uno en cuanto a sabiduría. Entonces dice, lo uno, esto es el Dios, la unidad de todas las unidades de opuestos, el gran sistema de oposición, es lo único sabio. No quiere y quiere ser llamado con el nombre Zeus. No quiere y quiere ser llamado con el nombre Zeus. Entonces esto traza una conexión entre la filosofía de Heráclito y la mitología tradicional. Entonces, ¿qué es lo que dice Heráclito? Lo que yo postulo como lo uno, lo que yo postulo como el Dios, que es el fuego siempre vivo, y que metafóricamente podemos decir que gobierna todo mediante el rayo, tiene parecidos importantes con Zeus, pero tiene también diferencias importantes con Zeus, que tienen que ver, entre otras cosas, con el carácter antropomórfico de Zeus. Este fuego siempre vivo de Heráclito no es antropomórfico, por más que es un nous, pero no es antropomórfico. Sigo con el fragmento siguiente. Estos son los fragmentos teológicos, los que estamos estudiando ahora, que conectan con los físicos, porque la teología de Heráclito no está separada de su física en la medida de que el ser para Heráclito es la fisis. Fragmento 108. De cuantos he oído los discursos, nadie llega al punto de reconocer, el verbo griego gignoskein, que significa conocer, que lo sabio es algo distinto de todo lo demás. Aquí en este fragmento se vuelve a enfatizar la idea de que en algún sentido hay una sola cosa que es sabio, que es sabia y que es distinta de todo. ¿Y esto qué es? El todo. Claro. Y ahí, El todo mismo. ¿Y qué es el todo mismo? Es el Dios, es la unidad de todos los opuestos. entonces tampoco hay problema cosmológico, vamos a decir, o sí. O sea, Sí hay problema cosmológico. pero el cosmos y o sea, y su razón y su funcionamiento serían como, y su inteligencia son lo mismo. Y entonces, no sé, o sea, entiendo eso, pero no entiendo, o sea, cómo, yo qué sé, o sea, en sí mismo ya contiene su funcionamiento, ya sabe cómo actuar, vamos a decirle. Sí. Ok. Está. Después sigue el fragmento. Es ley también obedecer a la voluntad de uno solo. Es ley en el sentido de natural. Es ley
obedecer a la voluntad de uno solo. Todo está regido por la voluntad de uno solo. ¿De qué? Del Dios. Y eso es ley, y eso es justicia. ¿Y por qué justicia? Y porque lo dicta el más poderoso, en definitiva. Tal como yo entiendo a Heráclito. Heráclito, para mí, tiene un concepto de la justicia del cosmos que resulta de que lo que gobierna el cosmos es lo más poderoso. Y como lo que gobierna el cosmos es lo más poderoso, es justo que gobierne el cosmos y cómo gobierna el cosmos. Después dice, todas las leyes humanas son alimentadas por la única ley divina, el Logos. Heráclito nos dice muchas cosas, pero también nos dice, miren, todo lo que yo digo se puede sintetizar así. Y se puede sintetizar como el fragmento que sigue, pero ya vamos a llegar a él. Todas las leyes humanas son alimentadas por la única ley divina. Esta impera tanto cuanto quiere y hasta todas las cosas y las trasciende. ¿Y de dónde emana la ley divina? Emana del comportamiento natural, según medidas, en el encenderse y apagarse, del fuego siempre vivo, que es la fisis. Y de esa ley divina se nutren todas las verdaderas leyes humanas. Y esta ley divina impera tanto quiere y hasta todas las cosas y las trasciende. ¿Y cuál es la ley divina? Es lo que me parece que se empieza a introducir a partir del fragmento 53. La discordia entre los opuestos. O sea, ¿cuál es el logos? El logos es que la fisis es oposición. ¿Y qué implica que la fisis sea oposición? Implica que en la fisis hay cosas opuestas en conflicto. Y este conflicto es lo que hace fluir la fisis y es lo que dirige a la fisis. Y esta oposición es el Dios. Y es el propio fuego siempre vivo. O sea, el Dios, lo sabio, logos, conflicto, guerra y armonía son uno y lo mismo. Por eso el logos es difícil de entender. Porque cosas que incluso parecen de categorías distintas son lo mismo para Heráclito. Leo el fragmento 53 que nos da la clave. Guerra es padre de todas las cosas y rey de todas. ¿Qué es el padre de todas las cosas y el rey de todas? Según lo que nosotros sabemos, el Dios. La unidad de todos los pares de opuestos, el fuego siempre vivo, el todo. Ahora, eso es guerra. Y claro que tiene que ser guerra. Claro que tiene que ser guerra. Porque el Dios es la unidad de todas las oposiciones. Y las oposiciones son dinámicas, no son lógicas, son dinámicas. Son transacciones donde un opuesto roba al otro y el otro lo roba y así, como si se estuvieran robando. Y eso es la guerra entre ellos. Entonces, la guerra como mecanismo de funcionamiento de la fisis es lo que genera todo y es lo que gobierna todo. Y esta guerra, en definitiva, se identifica con el Dios y se identifica con el fuego siempre vivo. Y con el cosmos y con el orden. Claro. Bueno, y por acá nos quedamos hoy. En la reunión que viene seguimos explorando esta cuestión de la oposición y de la discordia como padre y rey de todas las cosas y como instauradora de una armonía que hace posible que la fisis sea un cosmos.
Y ahora vamos a las preguntas. Yo no tengo preguntas, en realidad. Una pregunta más Vamos, técnica, vamos, pero vamos, es como hagámosla. el tema, cuando decías que es un filósofo del enigma y que utilizaba enigmas para expresar su filosofía, Sí. ¿no? ¿A qué te refieres con enigma? En un sentido, digamos... Bueno, un enigma... como una estructura, como... Un enigma es una forma de logos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un enigma? Un enigma expresa algo, pero es distinto de lo que expresa literalmente. Entonces, como es distinto de lo que expresa literalmente, el enigma, a la vez que expresa eso, lo oculta. Claro. Entonces, en un enigma tenemos un logos que tiene un sentido superficial que expresa a la vez que oculta un sentido profundo. Y eso es el enigma. Claro. Sí, como... Y descifrar el enigma es atravesar la superficie de sentido para encontrar el sentido profundo. Es como, por decirlo de un modo metafórico, es como que, digamos, este tipo de pensamiento viviría o sería posible, digamos, en el, vamos a decir así, en el desgarre entre lo poético y el pensamiento estrictamente concebido. No sé si logro... A ver. No, es esotérico. Es esotérico. No, yo diría que Heráclito diría, miren, la razón, el nous, es lo que yo planteo. La expresión del nous, la expresión de la inteligencia, que es inteligencia del cosmos, inteligencia del ser, inteligencia de la fisis, inteligencia de la génesis, es lo que yo expongo. En ese sentido, por eso te digo, como que viviría ese pensamiento en ese desgarrar, digamos. Los que no comprenden el logos son los que no participan del nous, no alcanzan el nous y se parecen más bien a ganado. Claro. Pero en ese sentido, por eso te decía que digamos, no es en un, o sea, lo superficial estaría como lo poético en esto de la inspiración, ¿no? Sí. El nous es lo que yo digo que es porque... Sí, ¿no? Lo poético está, pero no le quita racionalidad. No, por eso mismo, pero tampoco es racionalidad en sentido puro, ¿no? Bueno, Puro en el sentido lato. En el sentido lato. Lato, ahí va. En el sentido lato, no. Pero tampoco es poesía porque está, digo, hay una intencionalidad de transmitir un saber. ¿No? Entonces por eso es como que podría ser posible, o es posible el pensamiento heracliteano, o heracliteo, no sé cómo se dice. Yo en Heráclito no veo poesía, veo enigma, que creo que son cosas distintas. Ahí el enigma, entonces, para poder entender la concepción de enigma es eso, como que, bueno, esto que por ahí decías vos, Tranqui. superficialmente manifiesta como a modo metafórico, a modo poético, ¿no? Viene aparece como... Yo no diría que Heráclito es un poeta. No estoy diciendo eso. Aparte, en sentido métrico, no lo es. Y para los griegos, ser poeta es ser poeta en sentido métrico. Ahí va. Si no, no sos poeta. Escribir en hexámetros o algo, Claro, algo así. en una determinada Metámico. forma. Está bien. Sí, no, yo me refería más poeta en el sentido más como esto de como inspirado por la música, Bueno, por las musas, como... que es un inspirado, sí, él está expresando un conocimiento divino de lo divino, que él alcanzó porque él participa de lo divino en la medida de que todo participa de lo divino. Entonces, por el conocimiento de sí mismo, alcanza el macrocosmos. En él encuentra el fuego como elemento rector del todo, entendido como psique, y así comprende que el fuego es el elemento rector del todo, entendido como fisis, y entendido como fuego siempre vivo, con mayúscula. Pero ¿cuál era tu punto? Estaba muy interesante lo que estabas diciendo, te quiero entender.
Elaboralo, por favor. Bueno, ahora capaz que decir la corrida, pero porque para expresar un saber que como que tiene todas estas características, que es contradictorio, que viene a referirse, digamos, al modo de ser, al modo de ser no, o al ser de la naturaleza, de la física, o del mundo, de lo que hay. Sí. Digamos, por lo de Crátilo también, ¿no? Que se invitaba a señalar, porque ya querer capturar eso en un concepto, en un lenguaje, ya ahí se me escapa todo lo dinámico del mundo. La única forma de poder decir una verdad, si decimos que la verdad es propiedad de los enunciados, ¿no? ¿No? La única forma de decir algo verdadero es estar a medio camino entre lo poético, la metáfora, el enigma, o ¿no? La forma de expresar un saber inspirado. Sí. Podemos estar de acuerdo en que Heráclito pensaba que él expresaba algo divino sobre lo divino y que eventualmente lo tenía que expresar de forma divina, y el enigma es la forma divina de hablar. Si esto te sirve como conjugación de tu idea. Está bueno lo que estás diciendo, porque significa que para expresar la verdad en sentido lógico, en Heráclito hay que decir como la verdad en un sentido que lógicamente sería como decir lo falso. Pero tené en cuenta que todo enigma tiene desciframiento. Entonces todo lo que se puede expresar en enigma también se puede expresar de forma común y corriente. Entonces, si Heráclito escribe en enigmas, es porque quiere ocultar, a la vez que expresar lo que oculta. Pero sobreentiende de alguna manera que se puede desocultar lo que él oculta y comprender el enigma que él plantea. Teniendo ciertas claves también, porque si hay ciertos datos que yo no tengo... Teniendo sobre todo un alma no bárbara, va a decir Heráclito. Un alma no bárbara. ¿Qué es un alma no bárbara? Es un alma que entiende el logos. Bárbaros los griegos llamaban a los que no entienden el logos, a los que no entienden la lengua griega. Claro. ¿Qué es el logos? Es la lengua griega. Entonces, si uno no tiene un alma bárbara, puede comprender el logos. Pero, bueno, no todo el mundo tiene un alma no bárbara. La gran mayoría tiene un alma bárbara y no entienden nada. Y se hacen una película de lo que es la realidad, pero viven a la vez que sometidos a la realidad y gobernados por la realidad, viven como de espaldas a la realidad y como en un sueño. O sea, que aunque tengan un alma no bárbara, que puedan conocer al lobo, no quiere decir que lo conozcan, porque a veces lo tienen. Para el que tiene un alma no bárbara, el logo se manifiesta abiertamente, porque no estamos hablando de algo que está oculto por el hecho de que está demasiado a la vista. Claro. Es algo que está oculto. Y ahí otra vez es algo que está oculto porque está demasiado a la vista, por así decirlo. Entonces el que tiene alma no bárbara lo caza. Pero el que tiene alma bárbara no. Se enreda con las sensaciones y pierde la intelección de lo que es la fisis. Ahora, volviendo sobre lo que vos decías, hay dos fragmentos de Heráclito que voy a traer, no los tengo yo en este compendio porque no los iba ¿Vos tenés un cargador? en un principio, pero lo ¿Vos tenés un cargador? incorporar ahora. Es uno sobre Apolo y otro sobre... Pasame un segundo, es solo para... Dale. Mientras... Y es otro sobre... ¿Dónde podría enchufar esto? Allá. Oh no, dame, yo te lo enchufo acá. Sobre la sibila. ¿Qué es la sibila? Es la pitonisa, la sacerdotisa que da oráculos. Entonces, vamos a leer primero el de Apolo. Dice así: el Señor
con mayúscula, el Anax. Anax significaba sobre todo señor guerrero, señor feudal, líder guerrero, el Anax. Agamenón era un Anax, Menelao era un Anax, Aquiles era un Anax. Bueno, el Anax, cuyo oráculo está en Delfos, este es Apolo, ni dice ni oculta, sino que semainei, dice, da señales. El Dios habla así, ni explícitamente ni ocultando, sino dando señales. Así habla el Dios. Y el Dios, por supuesto, siempre dice la verdad. Y luego está el fragmento sobre la sibila. Y esto tiene relación con otra cosa que la voy a leer, y me voy a adelantar un poco, que dice Heráclito, que es lo siguiente. De las cosas divinas, la mayoría, por falta de fe, escapan al conocimiento. O sea, hay que tener una dosis de fe en la religión tradicional para conocer el logos. Y esto porque en la propia religión tradicional se expresa el logos. Porque en todo se expresa el logos. Nada escapa al logos, por más que lo intente. Entonces, ahora voy al fragmento de la sibila. La sibila es una sacerdotisa que da oráculos proféticos, ¿verdad? Los oráculos son siempre sobre el futuro, sobre lo que va a pasar. Acá, la sibila, con su boca delirante, el Dios habla a través de una boca delirante, profiriendo palabras sin risas y sin adornos y sin perfumes, traspasa con su voz miles de años por virtud del Dios. La sibila, con su boca delirante, diciendo cosas delirantes, diciendo cosas inconexas, expresa la palabra del Dios. Y esa palabra traspasa miles de años, puede profetizar lo que va a pasar dentro de 15.000 años. Entonces, este es un aspecto de la concepción de lo divino de Heráclito. No era el que más nos interesaba. Pero tiene que ver con esto de la enunciación de la verdad en vínculo con lo divino, ¿no? ¿Qué fragmento era este? Fragmento 92 y el otro el 93. Tiene que ver, como tú señalabas, con la relación entre verdad, divinidad y forma de expresión en el lenguaje y forma de expresión de Heráclito. Heráclito de alguna manera imita al Dios, si se quiere, al expresarse enigmáticamente. Y quizá piense, esto no lo podemos asegurar, que así debe ser dicha la verdad. Y debe puede significar una cuestión normativa, pero también puede significar una cuestión de necesidad. No hay otra manera. Puede. Y ahí depende de la concepción del enigma que estemos utilizando. Yo la concepción del enigma que tengo es la de que todo lo que se puede decir en enigma también se puede decir de forma clara. Porque el enigma justamente es enigma en tanto oculta algo claro, a la vez que lo expresa. Pero podríamos pensar que los dioses hablan en enigmas que no se pueden traducir a algo claro de acuerdo a los cánones humanos, que son insignificantes en última instancia. Para el pensamiento de Heráclito, que es teocéntrico, piensa desde el punto de vista del Dios, no es antropocéntrico. No sé, ¿preguntas? Claro, es raro que no sea antropocéntrico porque al mismo tiempo, no es raro, pero digo, al mismo tiempo el Dios habla desde el punto de vista de la fisis. Entonces como que siempre tenemos como la oposición nomo-fisis, Sí. que de eso no hablamos y era como algo que estuvo todo el tiempo resonándome del nomos, qué pasa con esto, qué pasa con la convención, qué pasa con el consenso, con el pacto, qué pasa con esas cosas. Sí. Pero más allá de eso, como que
No, Para bueno, Heráclito te anticipo algo, los únicos nomoi válidos y legítimos son los que siguen a la única ley divina Claro. y que emanan de ella. Sí, obvio. Los otros son bastardos, son nomoi bastardos. Claro. Y- Sí, yo me imaginé. E ilusorios, porque no hay nada que supere a la ley divina y no hay nada que supere en justicia a la ley divina. Claro. Entonces ves que la oposición nomofisis en Heráclito se da de una forma que no es oposición en última instancia, porque Claro. el verdadero nomos emana de la fisis. Claro. Fisis es legalidad. La oposición nomofisis más bien es un fenómeno de la ilustración griega y ya tiene que ver con la aparición de la sofística. Claro. Sí, y también a mí como que se me da la Esto oposición. más arcaico, Claro. pero en el buen sentido. Claro, a mí se me da la oposición sensible e inteligible, que es la oposición, o sea, como el dualismo que siempre estamos como tratando de... Bueno, ese es el de Platón, ¿no? Ese lo introduce Platón. Claro. Y es raro esto, porque claro, lo divino acá... O Parménides, porque el ser de Parménides no es sensible. Claro. Y lo divino acá y el ser sí es sensible en cierta medida. Sí. Entonces como que está bueno eso también, porque vos decís, Sí, hablas pero del punto de vista de Dios. en parte es sensible. Claro. Digamos, el conocimiento para Heráclito no es sensación, sino que se apoya en la sensación, pero es mediado por el alma no bárbara, por el alma que en su Claro. pensar recoge la propia lógica de la fisis, Claro. que es una lógica alternativa a la lógica del principio de no contradicción. No, que Por me eso encanta. yo diría que Heráclito es un lógico divergente. Es un lógico divergente. O sea, hay un sentido de lo lógico, porque hay un sentido de la necesidad lógica, constitutiva. Pero es divergente porque el principio de no contradicción está relativizado y está puesto entre paréntesis. Bueno, entonces, ¿más preguntas? Bueno, perfecto. Llegamos hasta el 53 y seguimos con el 53. Tú te tienes que ir, ¿no? Yo me tengo A que los que no se tengan que ir, le voy a pedir que se queden 15 minutos para hablar una cuestión. Ah, y hoy toca abonar. Sí, hoy te tengo que abonar. Si pueden, ¿no? Si no, abonan la que Sí, viene. yo me olvidé la guita en casa, salí volando, Bueno, pero te lo está. hacemos así para que sea más fácil para mí, te lo deposito. Bueno, ¿Tenés ¿tenés toda la información necesaria? No, esa te la tengo que pedir. El Bueno. número de cuenta y... Mira, yo estoy sin wifi. Está en el grupo. Te fijás en la lo conversación busco. del grupo y está ahí. Está, el lunes pasó por un hábitat y te lo mando por ahí porque... Bueno. Yo sí te abono porque me voy a Bolonia y Bueno, está.